Acá su compañero está hablando, defendiendo a Pinochet. Yo tengo familia. ¡Cállate! ¡Cállate, le dije! ¡Cállate, le dije! ¡Cállate! Niño que defiende al expresidente Augusto Pinochet y sus compañeros son agredidos a grito limpio por docente del Liceo de Limache. También cambios en el tablero electoral. Franco Parisi suma a Pablo Maltés como vocero y Pamela Giles se hace militante del PDG, restaurando así la bancada del Partido de la Gente en el Congreso. Además, expresidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez es condenado a 12 años de arresto domiciliario en medio de tensiones tras acusaciones de Petro, acusando a Perú de tomar territorio colombiano. Comunista Jara y el estallido delictual: no me voy a hacer cargo de autocríticas que a mí no me corresponden hacer, aseguró la candidata. Fiscal Cooper revela iba a formalizar a 14 personas en caso Procultura, pero la injusticia chilena lo sacó del caso. Tragedia minera, no hay sobrevivientes en el derrumbe del Teniente. Codelco en la mira del mundo tras accidente. Conversamos en vivo con el abogado Roberto Rabi. Renovación Nacional ratifica apoyo a Matei en Consejo General tras semana de descuelgues y operaciones políticas. Controversia salarial. Ministro de Seguridad enfrenta cuestionamientos por altas remuneraciones en el Estado. El Estado pareciera ganar incluso más que en Hollywood. Trámite del voto obligatorio entre la urgencia y los debates pendientes. Nayib Bukele defiende reelección indefinida tras críticas internacionales. Así comenzamos. Esto es Al Choque con Javier Olivares. Al Choque con Javier Olivares es patrocinado por Cuando un país se seca, el agua es el oro del planeta. Y Chile Deudas, tus problemas financieros tienen solución hoy. Presentan Al Choque con Javier Olivares. ¿Cómo que dije? Lo repito para que todo el mundo lo escuche. Acá su compañero está hablando, defendiendo a Pinochet. Yo tengo familiar. ¡Cállate! ¡Cállate, le dije! ¡Cállate, le dije! ¡Cállate! A ver, Bueno, y vamos a abrir con estas lamentables imágenes en las que lo que sería un docente comienza a agredir verbalmente a un menor y sus compañeros por presuntas diferencias. Por ejemplo, que hechos como este, sin celulares, pasarían desapercibidos. Y fue hace tan solo unas horas que el ministro de Educación salió a criticar el actuar del profesor en Limache, que gritó a este estudiante o a sus estudiantes y valoró justamente la respuesta por parte del municipio. El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, se refirió al hecho ocurrido en el Liceo de Limache, aquí en la región de Valparaíso, donde este profesor gritó a estudiantes que habrían defendido la figura del expresidente Augusto Pinochet. Tras la difusión del video en redes sociales, el propio alcalde de la comuna salió a informar que el docente fue separado de sus funciones.
En ese mismo contexto, el secretario de Estado expresó que le parecía que la actuación del sostenedor, en este caso la Municipalidad de Limache, es la que corresponde. No existe ninguna circunstancia en la que un docente deba tratar de esa manera a un estudiante. Cataldo agregó que me parece también que incluso frente a la posibilidad de que un estudiante pueda estar cometiendo un error, la forma que corresponde desde el punto de vista pedagógico, desde el punto de vista educativo, son otras. Los procesos de enseñanza tienen estas complejidades. Yo no quisiera particularizar respecto al hecho que origina esta discusión. Soy profesor de historia, tengo una posición y una mirada respecto a la historia, dijo Cataldo. Bueno, obvio, ¿no? Una mirada izquierdista, una mirada zurda, pero que en este caso él se refiere a una mirada como un docente. Ningún docente puede gritar a un alumno como lo acabamos de escuchar en este noticiero. Respecto al actuar del profesor, Cataldo sostuvo que me parece que no corresponde a la actuación de un profesor de la educación. Las medidas ya las tomaron, en este caso el sostenedor son los empleadores, y se instruyó el apartar al profesor de sus funciones docentes como primera medida de cautela, y en segundo lugar se instruyeron los sumarios correspondientes que le corresponden, en este caso a la entidad empleadora que es la Municipalidad de Limache. En relación al video que anda circulando en redes sociales y el cual por supuesto estamos al tanto, es importante transmitir una información a cada uno de ustedes. En primer lugar, el hecho sucede en aulas del Liceo Limache y activó todos los protocolos correspondientes a este tipo de circunstancias que no podemos permitir. Las salas de clases son los espacios para el aprendizaje, incluso para permitir que pensemos diferente. Por lo tanto, el equipo de convivencia escolar y la dirección del Liceo de Limache lo primero que hizo fue separar al docente de sus funciones, notificar al Departamento de Educación para activar las denuncias, por un lado, al Tribunal de Familia y junto con ello para el sumario administrativo correspondiente. Un verdadero terremoto. Por el presidente Rodrigo Batún me lo comentó así hace unos días. Pero claro, las críticas no se hicieron esperar. Johannes Kaiser ya disparó contra esta alianza cuestionando la credibilidad económica de este proyecto, pero Parisi parece apostar todo a la carta de la rebeldía política. En su última visita al puerto de Ventanas el lunes 4 de agosto, Parisi estaba más concentrado en escuchar a los residentes de la zona que en responder las preguntas de la prensa. Dos nombres, una estrategia, Pablo Maltesi y Pamela Giles. El mensaje es claro, Franco Parisi ya no está solo en esta batalla electoral. La pregunta ahora es si Chile está listo para esta nueva alianza que promete sacudir los cimientos de la política tradicional. Avanzamos. Colombia hace historia judicial por primera vez en el país. Un expresidente condenado penalmente. Álvaro Uribe Vélez, de 73 años, deberá cumplir 12 años de arresto domiciliario tras ser declarado culpable de fraude procesal y sobornos a testigos. La jueza Sandra Liliana Heredia dictó la Uribe no acepta la decisión y denuncia sesgo judicial y asegura que no hay una sola prueba que sustente lo que él llama un fallo político. Su defensa ya anunció que apelará la sentencia. ¡Al choque! Brian Camargo, desde Telemedellín, tiene el reporte.
El miércoles se conocerá si el Tribunal Superior de Bogotá concede o no la tutela interpuesta por la defensa del expresidente Álvaro Uribe, pidiendo que se mantenga en libertad mientras se conoce la decisión en segunda instancia. Es tutelar los derechos que ellos indican fueron vulnerados en el fallo condenatorio del expresidente Álvaro Uribe Vélez. En este caso, ellos están tutelando el derecho a la libertad, a la dignidad humana, y están tutelando el derecho a la presunción de inocencia. La defensa del expresidente argumenta que se está violando el derecho a la libertad, entendiendo que la juez ordenó la detención inmediata. Muy triste ver hoy cómo su insistencia, su permanencia en esa lucha lo tenga en las condiciones ya conocidos por todos. El presidente Uribe debe saber que no lo pueden albergar sentimientos como los que estuvieron en el corazón del Libertador pocos días antes de morir, que pensaba que había arado en el mar. La acción judicial busca que se le otorgue el beneficio mientras avanza el proceso de apelación presentado por la defensa. La defensa asegura que con el fallo se transgredió los derechos fundamentales a la dignidad humana, debido proceso, presunción de inocencia y la libertad. Vamos. Bombazo judicial. El fiscal Patricio Cooper reveló que estuvo a punto de formalizar a 14 personas en el caso Procultura, cuando fue removido de la investigación. Entre los apuntados, varios cercanos a este desgobierno. Alberto Larraín, fundador de la polémica ONG, y otros varios. Le cuento. Las declaraciones de Cooper destaparon lo que podría haber sido el golpe más duro al caso, que mantiene en jaque al gobierno. El fiscal regional de Coquimbo asegura que la decisión estaba tomada y que la Fiscalía Nacional estaba al tanto de estos planos de formalización. Recordemos que Cooper fue apartado del caso justo cuando estaba listo para dar el golpe final. Ahora la investigación está en manos del fiscal regional de Antofagasta, Cristian Castro, quien deberá decidir si sigue adelante con estas formalizaciones o si sigue trabajando lento y haciendo poco en el caso. 14 personas que iban a ser formalizadas, un fiscal removido justo antes del momento clave y un caso que al gobierno en vilo pareciera ya no preocuparle. Patricio Cooper levantó el velo de lo que pudo haber sido la formalización más explosiva del año. La pregunta es, ¿su sucesor seguirá con el plan original? Al choque con Javier Olivares. ¿Estás amenazado de embargo o tienes informes comerciales negativos? No se preocupe más, porque en chiledeudas.cl cuentan con abogados expertos en defensa de juicios por deudas, eliminación de informes comerciales negativos y son expertos en ley de quiebra. Búscalos en redes sociales y entérate de todos sus servicios. Recuerde, sus deudas tienen solución junto a chiledeudas.cl. A 3 días del hallazgo del último cuerpo, Chile sigue conmocionado por la tragedia que enlutó a la minería nacional. El domingo pasado se confirmó oficialmente el fallecimiento de los 6 trabajadores involucrados en el derrumbe ocurrido el jueves agosto 1 en la mina El Teniente de Codelco. El accidente ocurrió en el sector El Teniente 7 a más de 1.200 metros de profundidad, en la mina subterránea de cobre más grande del mundo. Durante 5 días, más de un centenar de especialistas trabajaron incansablemente en las labores de rescate, perforando decenas de metros de roca con tecnología especializada. El aún presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, anunció que la empresa estatal encargará una auditoría internacional independiente para determinar las causas exactas del derrumbe que cobró la vida de los 6 trabajadores. Las operaciones en el sector se encuentran cerradas mientras se implementan nuevas medidas de seguridad. La Fiscalía ya inició su propia investigación y ha realizado interrogatorios al personal de la mina, además de solicitar las imágenes de las cámaras de seguridad del sector donde ocurrió el accidente. Esta tragedia ha reabierto el debate sobre los protocolos de seguridad de la minería chilena y marca un antes y un después en la historia de Codelco, que ahora deberá demostrar su compromiso. Para abordar este tema, nos conectamos en vivo con Roberto Ravi, exfiscal, abogado litigante y experto en derecho penal. Buenas noches, abogado, y bienvenido al choque. Buenas noches, un gusto estar con ustedes. Abogado, ¿cuáles son los primeros pasos que debe seguir el Ministerio Público en una tragedia laboral de esta magnitud? Bueno, esta es una tremenda tragedia que va a generar una
investigación sin duda muy compleja. Por lo mismo, la lógica de este tipo de investigaciones, que sin duda no se producen muy a menudo, es intentar tener acceso a todo tipo de evidencia que se pudiera deteriorar, perder, que pudiera modificarse y luego de hacer lo que es absolutamente imprescindible hacer en un tiempo próximo, si no inmediato, comenzar a organizar la investigación para efectos de poder generar ciertas líneas investigativas que permitan priorizar las diligencias que el fiscal sin duda va a instruir. Abogado, ¿qué evidencias son claves para determinar responsabilidades penales en accidentes mineros? Mira, necesitamos básicamente, poniéndome en el lugar del fiscal a cargo de la investigación, atacar dos puntos que son centrales. El primero, que tiene que ver, como te decía, con la dinámica del accidente, para lo cual sin duda se van a requerir peritajes, se va a requerir una visión experta de cómo se produjo en términos físicos el accidente. Y lo otro tiene que ver con las medidas de seguridad que debían haberse adoptado para determinar si éstas se adoptaron y si se adoptaron en los términos que era exigible tanto a Codelco como a las empresas subcontratistas para las cuales prestaban servicio los mineros. Y en ese sentido se va a requerir mucha documentación sobre protocolos para ver su vigencia, su aplicación, y vamos a tener que ver si existe una concordancia entre el deber ser y lo que efectivamente ocurrió. Esto es, si los protocolos se aplicaron estrictamente como debían haberse aplicado, o si existió alguna falla en algún nivel. Abogado, ¿pueden existir responsabilidades individuales además de las empresariales? ¿Y realmente estas investigaciones van a quedar en algo? Porque pareciera que en Chile poco pasa, ¿no? A ver, es que, mira, las investigaciones estrictamente penales, tienen un eje central que es determinar si existe responsabilidad penal de una persona. En general, antes de que entrara en vigencia la ley sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas, nos centrábamos estrictamente en las personas, seres humanos, digamos. Y por otra parte, ahora que existe responsabilidad penal bastante restringida de personas jurídicas, también se amplía a los casos en los cuales podría ser procedente. Este es un caso en que parece ser bastante poco probable que se pueda imputar responsabilidad penal a alguna persona jurídica. Pero hay una cuestión que también es relevante a nivel social, que va más allá de las finalidades del procedimiento, y muchas veces se confunden las dos cosas. Porque a través de la investigación penal puede llegarse a tener acceso por lo menos a las versiones más verosímiles de lo que realmente ocurrió. Y eso también puede ser importante. Y uno de los problemas de contexto, o digamos, un problema que podría ser propio de nuestra mentalidad, es que en generalidad las versiones o los resultados de investigaciones que terminan entregando una versión, pero esa versión, por muy fidedigna que sea, no está asociada a sanciones penales, sobre todo específicas para ciertas personas, suelen no dejar conforme a la comunidad. Abogado, ¿qué valor puede tener la auditoría internacional anunciada por Codelco? ¿Considera que esta respuesta ha sido adecuada desde el punto de vista legal? Mira, evidentemente una auditoría internacional que Codelco encargue
efectivamente tiene un impacto que uno podría a priori, por lo menos, estimar positivo, que es la idea de que por lo menos se está socializando la idea de que se busca la transparencia. Ahora, evidentemente, esa auditoría internacional no va a ser ni el único mecanismo para poder llegar a la verdad, ni tampoco vamos a saber si será concluyente o no. El rol de investigar para efectos de discutir si se aplican o no sanciones penales le corresponde a la Fiscalía. Pero también, como es evidente, están las cuestiones que tienen que ver con la responsabilidad civil. Claro. Aquí hay familias detrás y evidentemente que tenga que responderle a esas familias económicamente puede ser muy diverso a la gente, considerando, por ejemplo, conclusiones que no estén del todo asociadas a la determinación de la responsabilidad penal. Me explico, puede ser que tengamos un entorno que pueda permitirle a las familias accionar civilmente mucho antes de que tengamos, el resultado de lo que puede ser estrictamente penal. El problema, claro, es que el procedimiento para hacer efectiva esa responsabilidad en tribunales es lento, pero los antecedentes están antes. Entonces, raya para la suma puede ser muy importante tanto para esa responsabilidad civil y además, como es evidente, para la responsabilidad política. Abogado, ¿qué significa esto cuando usted habla de responsabilidad política? ¿A qué se refiere? No, la responsabilidad política importa que hay autoridades que ejercen cargos directivos, hay autoridades que ejercen cargos asociados a organismos como una empresa pública del Estado como es Codelco, otros asociados precisamente a la fiscalización que debió haberse llevado todo este tiempo, que es en la Geomin. Y sin duda uno podría llegar a concluir que, si bien es cierto, no les corresponde, por ejemplo, para pagar con una sanción penal, por lo menos su cargo debería ponerse a disposición, porque lo que ha ocurrido podría estimarse que importa que su cometido no se ejerció, insisto, no estoy afirmando, estoy hablando de posibilidades, de una manera que uno pudiera estimar del todo diligente y responsable. La última. Listo. Abogado, muy agradecido, muchísimas gracias. Gracias por estar en Al Choque esta noche. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias a ustedes. En otras noticias, Renovación Nacional ratificó el sábado que recién pasó su apoyo a Evelyn Matei como candidata presidencial de Chile Vamos durante su Consejo General. Es una decisión que busca cerrar filas tras complejas semanas marcadas por descuelgues de figuras históricas del partido hacia José Antonio Kast. El presidente de RN, Rodrigo Galilea, reiteró su respaldo a la candidata, mientras que Matei hizo un encendido llamado a la unidad de la centroderecha. Quiero pedir a todos que tengamos la sabiduría de creer en nuestro proyecto, el coraje de ofrecerle a Chile un espacio que le gane a la izquierda radical y la prudencia para sortear los ataques que seguiremos recibiendo. La ratificación se produce después de que importantes figuras de RN manifestaron su apoyo al candidato republicano. El expresidente del partido, Carlos Larraín, declaró públicamente que su candidato es José Antonio Kast, sumándose al diputado Andrés Celis, en lo que se ha catalogado como descuelgues significativos. En respuestas a estas divisiones, el actual timonel Rodrigo Galilea fue categórico al señalar que Evelyn Matei es nuestra candidata y no hay ninguna doble mirada, reafirmando el compromiso del partido con la Carta de Chile Vamos. Durante su intervención en el Consejo, Matei agradeció a la directiva y realizó un llamado a tener la sabiduría de creer en nuestro proyecto y el coraje de ofrecerle a Chile un espacio que le gane a la izquierda radical. La candidata también dejó varios recados indirectos a los republicanos, señalando que somos una derecha que cree que la valentía no es insultar, sino juntar, no es gritar, sino convencer.
Chile enfrenta hoy una de las sequías más prolongadas y severas de su historia. Son más de 15 años sin lluvias suficientes, con embalses al límite, ríos secos y comunas que dependen del agua en camiones aljibe. Desde Arica hasta la región metropolitana, el cambio climático ya no es futuro, es presente. Y mientras el sur se inunda, el norte se agrieta. El agua ya no está garantizada y la urgencia por políticas reales y eficientes no pueden seguir esperando. Aquí, en nuestra provincia, un poquito más allá, en la provincia de Petorca, por ejemplo, la sequía es considerada la más intensa en 700 años. Familias rurales dependen del agua, que llega en camiones, y muchas han perdido fuentes vitales por la concentración de derechos hídricos en manos de grandes empresas. ¿Hasta cuándo Chile soportará esta sequía sin soluciones de fondo? De ahí la importancia de compartir el mensaje de cuidar el agua. El agua es el oro del planeta. Al Choque con Javier Olivares es patrocinado por Cuando un país se seca, el agua es el oro del planeta. Y Chile Deudas, tus problemas financieros tienen solución hoy. Sigue presentando Al Choque con Javier Olivares. Y bueno, como ven, hoy este programa de noticias lo estamos haciendo desde la ciudad de Quilpué. Y fue justamente aquí donde una familia de la zona se atrevió a emprender en un negocio que tradicionalmente pareciera estar más ligado al sur de nuestro país. Fin de semana, el sábado, vamos a estar en el casino en una feria de vinos que la organiza la Boutique del Vino, que hemos participado hace años con Javier Olivares es patrocinado por Cuando un país se seca, el agua es el oro del planeta. Y Chile Deudas, tus problemas financieros tienen solución hoy. Sigue presentando Al Choque con Javier Olivares. Esta sí que es una polémica. El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, se encuentra en el centro de una de las polémicas más importantes del último tiempo, tras revelarse la información sobre las remuneraciones y contrataciones en la nueva cartera que lidera desde abril pasado. La controversia se desató después de conocerse que 21 funcionarios del ministerio tienen salarios superiores al del propio ministro Cordero, con remuneraciones que alcanzan entre los 7 y los 9 millones de pesos mensuales. Esta situación ha generado cuestionamientos tanto desde la oposición como desde expertos en gestión pública. Ante las críticas, el ministro Cordero, el spin doctor del gobierno, salió al paso defendiendo la composición de su cartera, diciendo la mayoría son traspasos, no de funcionarios nuevos, defendiendo así la estrategia de conformación del equipo del nuevo ministerio que comenzó a operar oficialmente el 1 de abril de este año. Cordero ha argumentado que la nueva cartera no comienza de cero y ha sostenido que la ciudadanía debería ver durante el transcurso de este año el impacto de lo que implica tener un Ministerio de Seguridad que, a opinión personal, poco o nada está haciendo hoy por la seguridad de todos los chilenos. Que se vayan para la casa pronto. El trámite legislativo del voto obligatorio se encuentra en una fase crítica, con proyectos de ley que definen más bien dicho, multas y sanciones, avanzando lentamente en el Congreso mientras se acerca el plazo límite para las elecciones presidenciales del próximo mes de noviembre. La Cámara de Diputados aprobó el proyecto que establece sanciones por no votar, con 85 votos a favor, 33 en contra y 20 abstenciones. La iniciativa propone multas que van entre 34.000 y 206.000 pesos, aplicables únicamente a ciudadanos chilenos, excluyendo a extranjeros con derecho a voto. Uno de los puntos más controvertidos es la diferenciación entre ciudadanos chilenos y extranjeros. Los parlamentarios buscan acuerdos para que las multas se apliquen solo a chilenos, aunque constitucionalmente la obligación recae sobre todos los electores con domicilio en Chile. La resolución de este trámite antes de noviembre se presenta como una prueba de la capacidad del sistema político para generar consensos en temas estructurales de la democracia, pero que, como vemos, diferencias entre unos y otros existen y siempre existirán. En noticias internacionales, el presidente de El Salvador, también autodenominado como el dictador más cool del mundo, Nayib Bukele, defendió la polémica reforma constitucional que le permite reelegirse indefinidamente, después de que organizaciones internacionales calificaran la medida como un golpe mortal a la democracia. Bukele rechazó que la aprobación de la reelección presidencial indefinida en El Salvador sea el fin de la democracia, al asegurar que las críticas a esta decisión se abren
principalmente a que la tomó un país pequeño y pobre, dijo. Desde su cuenta de Twitter, el mandatario argumentó que el 90% de los países desarrollados permiten la reelección indefinida y que nadie se inmuta por ello, pero cuando El Salvador intenta hacer lo mismo, surgen las críticas. La controversia promete mantenerse en la agenda internacional, especialmente considerando que Bukele mantiene altos niveles de popularidad en El Salvador, pero enfrenta crecientes cuestionamientos sobre el estado de la democracia en su país. Ante la creciente represión y cierre de espacios democráticos en El Salvador, Cristosal se ve forzada a suspender sus operaciones en El Salvador y operar desde sus sedes en Honduras y Guatemala. Cristosal, fuerte crítica de la política de seguridad de Bukele, denunció desde Ciudad de Guatemala ser víctima de acoso, espionaje y difamación de lo que llamó una dictadura instalada en El Salvador. Ante los riesgos de persecución y frente a un aparato represivo que actúa sin límites, donde hay poca posibilidad de ejercer la defensa ante una institución imparcial o independiente, nos vemos obligados a elegir entre la cárcel o el exilio. La ONG, creada por obispos anglicanos hace 25 años, también asiste a familiares de los 252 venezolanos deportados por Estados Unidos en marzo y presos en una megacárcel para pandilleros en El Salvador, lo que ha calificado como una desaparición forzada. Cristosal tomó esta decisión tras el arresto el 18 de mayo de la abogada Ruth López, jefa de su unidad anticorrupción, acusada de enriquecimiento ilícito por la Fiscalía, afín al gobierno. Cuando ejercer las libertades o simplemente de sentir de poder conlleva consecuencias, estas ya son las señales claras de que la dictadura se instaló. Cristosal, que opera principalmente con donaciones, contaba con una treintena de activistas en El Salvador y debió cesar sus operaciones tras la puesta en vigor en junio de una ley de agentes extranjeros, similar a las de Rusia y Nicaragua, que ordena a las ONGs pagar un impuesto del 30% sobre los fondos que reciben. Bukele fue reelegido en febrero de 2024 gracias a la alta popularidad de su guerra contra las pandillas, que ha reducido a niveles sin precedentes la violencia criminal en el país. Pero esa ofensiva antipandillas se basa en un régimen de excepción, vigente desde 2022, que es criticado por grupos de derechos humanos como Cristosal, pues elimina normas del debido proceso, permite detenciones sin orden judicial y restringe libertades ciudadanas. La próxima noticia no sé si da tristeza por lo que nos hemos tenido que acostumbrar a aceptar o por la baja esperanza que hoy pareciera ser parte de la vida de los chilenos. Déjeme que le cuente, y es que en la vecina ciudad de Limache, un poquito más allá, estuvieron de fiesta. Su alcalde, el Chile Vamos, Luciano Valenzuela, posó en fotos y compartió como una tremenda obra la llegada de 6 carabineros. Sí, de 6 carabineros al equipo de la tercera comisaría de esa ciudad. Medios locales, acostumbrados, ¿no?, a hacer más que periodismo, a hacer relaciones públicas, destacaron la llegada de estos 6 efectivos que llegarían a fortalecer el trabajo que ya efectúan con poco recurso y nulo apoyo judicial los valientes héroes de nuestra institución de Carabineros de Chile. La incorporación de estos 6 uniformados en esa ciudad en realidad no se produce ni por la petición del actual alcalde ni por gracia divina y corresponde en realidad a la obligación que tiene la institución de reevaluar constantemente sus dotaciones a nivel nacional, pero principalmente cuando hay egresos en la Escuela de Formación de Carabineros de Chile. La ciudad de Limache, además, en el último censo creció en más de 10.000 habitantes, pasando de 46.121 personas a unas 56.145. Y la candidata comunista Janet Jara es la más popular en Twitter, mejor dicho, y hoy X, además de ser la más vista en las plataformas de TikTok e Instagram durante esta semana, por información oficial de Meta. La información es compartida a esta hora con este tipo de videos que son los más virales de esta semana. Parecer alguno no es tan claro. Yo provengo de una cultura en la que no se promueve el odio. Por el contrario, tratamos de promover los acuerdos. ¿Saben por qué? Porque cuando nos ponemos de acuerdo podemos avanzar más.
La hora apremia y ya nos vamos despidiendo, pero hoy sí o sí tengo que mandar algunos saludos tremendamente especiales que quedaron pendientes de la semana pasada. Desde aquí le quiero mandar un beso muy especial a una amiga, especialmente a una amiga, a nuestra queridísima Marlene. Ahí esperamos, muchos de nosotros, todo mi equipo, esperamos que vuelvan a las afueras de nuestra panadería Condel a hacer esos anticuchos ahí en Limache. Así que para ti, Marlene, un besito grande. Y mención especial para Paz y su mamita Luli de Villa Alemana, que nos invitaron a celebrar el cumple de Axel el pasado sábado junto a su familia. Bueno, también otro saludo especial a nuestra asistente de producción, a Mercedes Espinosa, que está viendo el Noti lamentablemente desde el hospital. Recupérate pronto, Mercedes, esperamos tenerte de vuelta la próxima semana. Muy bien, este show de noticias fue una producción general de María Díaz. En la producción, Benjamín Álvarez y Leila Medrano. En el terreno, nuestra abogada y coordinadora general, Ángela Espinosa, a quien la semana pasada le mandé un beso, pero no lo quiso compartir porque dijo que no se lo había mandado en imágenes. Así que ahora le mando el beso especialmente ahora a ella en imágenes. Muy bien. Y estas imágenes del adiós son del reventonazo que se vivió el pasado sábado en el Cajón Grande de Olmué, hasta donde llegaron de la mano del empresario César Pimentel diferentes artistas locales. Una fiesta de esas que hay que repetir una y mil veces más. Nos vemos. Gracias por informarse con nosotros. Si Dios y la Virgen así lo quieren, nos encontramos la próxima semana con más de su noticiero Al Choque. La información sin medias tintas. Buenas noches. Que descanse. Sí, señores, desde la provincia de Margarita, este es... Ay, sí, señor, puta pasa nada. Vale, vale, vale. Ay, sí, señor, vale, vale. Ay, sí, señor, bueno, mucho. Con Javier Olivares es patrocinado por Cuando un país se seca, el agua es el oro del planeta. Y Chile Deudas, tus problemas financieros tienen solución hoy. Presentaron Al Choque con Javier Olivares.